Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Participa en el primer curso bíblico a la luz de las enseñanzas de San Óscar Romero. Sintonizas La Palabra No Está Encadenada, desde la catequesis de Monseñor Romero. Podríamos decir que los 15, 16 temas anteriores, ¿verdad?, han sido temas preparatorios, lo cual no significa que no hayan sido menos importantes, ¿verdad? Porque ha sido importante el haber visto, por ejemplo, la relación entre Biblia y liturgia, Biblia e historia, palabra de Dios y sacramentos, Eucaristía, religiosidad popular. Ha sido muy importante. Pero ahora vamos a comenzar ya la catequesis de Monseñor Romero sobre cada uno de los libros. Hoy, en general, vamos a ver qué nos dice Monseñor Romero sobre el Antiguo Testamento. Por eso, pues, le preguntamos qué es el Antiguo, o como él dice, el Viejo Testamento. ¿Qué es el Viejo Testamento? Es toda una historia de un amor de Dios que va preparando con promesas santas la redención de los hombres. Quiso prepararlo durante largos siglos, ese advenimiento del Hijo de Dios para salvar a la humanidad, para que la humanidad fuera tomando conciencia de lo que es Dios Salvador. Monseñor Romero, que el Antiguo Testamento es, dice, una historia de amor. ¿Quién de nosotros, pues de una u otra manera, no hemos tenido una historia de amor que nos ha emocionado, nos ha cambiado la vida? Pues eso es, dice Monseñor Romero, del Antiguo Testamento. Y también dice, es un proceso de preparación. Dos elementos importantes que aparecen en esa breve definición y que debemos de tener en cuenta. En segundo lugar, Monseñor Romero, ¿cuál es la finalidad del Antiguo Testamento? Los milagros y toda la historia del Viejo Testamento no tenía otro objetivo que formar una historia de un pueblo bendecido especialmente por Dios, para que de él naciera el Redentor, la fuente de bendición de todos los otros pueblos de la tierra. Aquí aparecen otros elementos importantes. Primero dice formar la historia de un pueblo. Ese es uno de los objetivos del Antiguo Testamento. Segundo dice un pueblo bendecido. No es un pueblo únicamente también bendecido en sí mismo, cerrado en sí mismo, sino que un tercer elemento dice para bendición de otros pueblos. En palabras del Papa Francisco, podríamos decir hoy un pueblo en salida. Monseñor Romero, ¿cómo hay que leer entonces el Antiguo Testamento? Es conveniente leer el Viejo Testamento, leer sobre todo los profetas y escuchar en el acento de los profetas las reprensiones severas, los llamamientos al orden que los profetas hacían incluso a los reyes, a los gobernantes, a los ricos, a los que abusaban, a los que atropellaban en su pueblo. Ustedes son la causa de que Dios rompa su alianza con este pueblo, les decían los profetas, y llamaban a penitencia, conviértanse, renuévense. Monseñor Romero hace énfasis acá en el aspecto profético del Antiguo o del Viejo Testamento. Es un reflejo de la situación que él vivía allá en los años finales de los 70, principios de 1980, ¿verdad? Un reflejo de aquella situación que se vivía en El Salvador. Y a él le tocó ser profeta de su tiempo. ¿Y de qué manera lo hizo, verdad? De esa manera tan maravillosa, podríamos decir, tan fuerte, que todavía hoy día pues seguimos considerándolo un profeta. El último gran profeta de los tiempos actuales, podríamos decir. ¿Cómo
podemos comprender ahora la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Como ven, queridos hermanos, la fe del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Testamento, los contenidos un poco distintos, pero lo que quiere decirnos la fe es el espíritu de fe, que es el mismo. Cuando el israelita profesaba su fe, creo en el Dios que escogió a Abraham, creo en el Dios que hizo un pueblo y lo sacó de Egipto, creo en el Dios que me ha dado esta tierra con estos frutos. Lo que estaba diciendo es: yo me confío en Dios, yo creo en Él, yo me entrego a Él, y ningún Dios debo de adorar. Ahora, cuando el cristiano dice: creo que Cristo es el Señor, creo que Cristo resucitó y está vivo, son contenidos distintos, pero el objeto es el mismo. Por tanto, debo de creer en Dios, debo de adorar a Dios, debo de seguir a Cristo. Para el israelita, Cristo no existía, era una promesa que Dios se iba a hacer hombre. Para nosotros cristianos, esa gran promesa de la historia ya es realidad. Cristo es Dios hecho hombre. A nosotros nos toca pues cambiar toda la historia de Israel por este creo en el que personifica a Israel. Cristo es la personificación de toda esa historia de la salvación. La Cuaresma nos prepara para ser dignos de seguir a ese verdadero Cristo. Hay entonces una diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero también Monseñor Romero nos dice hay una unidad, diferencia y unidad. Escuchemos bien eso que Monseñor Romero nos acaba de decir para que podamos identificar esa diferencia y conocer también esa unidad. Escuchemos ahora una breve pausa musical. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Pasemos ahora a hacernos algunas preguntas para una mejor comprensión y profundización de esta catequesis bíblica romeriana. Preguntémonos, por ejemplo, y respondamos: ¿cómo define Monseñor Romero el Antiguo o Viejo Testamento? ¿Por qué? ¿Cuál es, según Monseñor Romero, el objetivo del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el acento que recomienda Monseñor Romero colocar al leer, a meditar el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento? Pero también cuál es su unidad, cuál es la unidad entre ambos testamentos. Algunas preguntas para que lleguemos a la práctica. ¿Qué nos parece la definición que ha hecho Monseñor Romero del Antiguo Testamento? ¿De qué manera esa concepción del Antiguo Testamento toca también nuestra espiritualidad, nuestra vivencia de la fe hoy día? ¿De qué manera la bendición del antiguo Israel llega hasta nosotros? ¿Cómo afecta esa bendición que nos llega desde el Antiguo Testamento a nuestra vida personal, comunitaria?
¿Cómo podemos nosotros hoy día escuchar la voz de los profetas del Antiguo Testamento? ¿A qué nos lleva también el profetismo hoy día? ¿De qué manera pues también debemos de vivir esa espiritualidad del Nuevo Testamento al proclamar que Jesucristo es el Señor? Finalmente, escuchemos unas últimas recomendaciones de Monseñor Romero respecto al Antiguo Testamento. Es necesario tener en cuenta esa primera lectura de todos los domingos de Cuaresma. Es un capítulo del Viejo Testamento. Es la historia sagrada, la que preparaba la redención, la que depositaria de Dios iba llevando a los hombres las promesas de redención. Si queremos conocer la redención, es necesario conocer el Viejo Testamento, la voz de los profetas, las promesas de Dios a los patriarcas, las iniciativas de Dios, las gestas de aquel pueblo. Y en resumen, todo el Viejo Testamento se podría reducir a ese proyecto: la creación, el pecado, la reconciliación. En ese contexto de creación, de pecado y de reconciliación, hay que leer todas las páginas del Viejo Testamento, todas las fases de la historia de Israel, una historia de infidelidades y de arrepentimientos, una historia que Dios compara con el marido que ve infiel a su esposa y no obstante sus pecados la vuelve a perdonar, un cariño de reconciliación. Gracias, Monseñor Romero, gracias hermanas y hermanos que siguen a lo largo y ancho de este continente y de otros países esta catequesis bíblica de Monseñor Romero. La enseñanza bíblica ha terminado. El hermano Armando Márquez te espera en la siguiente. Has escuchado La Palabra No Está Encadenada, gracias a radioangelus.org. Que busca y construye su